PowerPoint. ¿Ahora se ve el Power? Ya. Estoy presentando el Power. Si no lo ven, avísenme. Ya, ahí está el Power. Bueno, como les decía, todos aquellos seres vivos que tienen sistema nervioso, ¿cierto? Responden a estas características. Tienen irritabilidad, que es responder frente a ciertos cambios en el medio ambiente. Y estos cambios en el medio ambiente o a las variables controladas se llaman estímulos. Y también deben ser capaces de generar una respuesta frente a estos estímulos para corregirlo o modificar este estímulo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, no solamente los mamíferos somos los que tenemos sistema nervioso, sino que hasta incluso ¿cómo se llaman? Los organismos invertebrados también. En este curso no se muestra desde el organismo más simple a lo más complejo, porque esa parte del contenido ya se sacó desde los contenidos que se pasan, así que ya no lo vemos, ¿ya? Pero incluso las anémonas de mar tienen sistema nervioso muy precario, solamente son algunas neuronas ramificadas, ¿cierto? Pero tienen. Después vienen los ganglios, que son agrupaciones de masas de neuronas, y después llegamos hasta lo más sofisticado que es nuestro sistema nervioso, ¿ya? Bueno, vamos a empezar la materia de tercero medio hablando de lo que es la homeostasis y de los dos científicos que en buenas cuentas contribuyeron a acuñar este término. Ya acá arriba tenemos a Claude Bernal, ¿cierto? Que él lo que hablaba era que las células viven en un ambiente interno que las mantiene relativamente constantes, es decir, ellas pueden estar viviendo en ese ambiente interno y ese ambiente puede ser diferente del ambiente donde la célula está, es decir, lo que está dentro del LIC no necesariamente tiene que tener las mismas características y las mismas concentraciones de lo que está afuera. Luego tenemos abajo el siguiente científico, que es Walter Cannon, que él fue el responsable del término homeostasis. Ahí les puse qué significa homeostasis para que lo lean después, ¿ya? En el recuadro izquierdo estamos viendo la definición como correcta de la homeostasis, que dice que es un estado de equilibrio que guarda el ambiente corporal interno. ¿Cuál es el ambiente corporal interno? Lo que está, ¿cierto?, dentro de la célula, ese es el ambiente interno, y que tiene relación con el ambiente externo porque está en constantes cambios. Lo que pasa fuera de mi célula influye en lo que está pasando adentro, y lo que pasa adentro también se restablece a lo que pasa fuera de la célula. Este tipo de homeostasis es dinámica, es decir, si está constantemente cambiando, va a depender, ¿no es cierto?, de las condiciones que tengamos de agua, de azúcares, de pH, de nivel de oxígeno, es decir, muchas variables que van a estar interviniendo en el nivel de la homeostasis. Por lo tanto, en el segundo punto que les puse acá, dice que responde a circunstancias cambiantes. ¿Qué es lo que cambia? Obviamente cambian, ¿no es cierto?, las condiciones en que la célula vive, dependiendo de lo que yo ingiera, dependiendo de los gases que tenga, o dependiendo, ¿no es cierto?, de muchas de las variables, de los cambios de temperatura, de los cambios de la presión sanguínea, etc. ¿Ya? El punto de equilibrio corporal en nuestra tercera viñeta dice que el punto de equilibrio corporal puede modificarse dentro de límites estrechos compatibles con la vida. Nosotros tenemos ciertos rangos donde podemos establecer que vivimos en un ambiente sano. Por ejemplo, la cantidad de azúcar no puede variar de menos de 70 miligramos por ml de sangre, ni tampoco puede subir de 150 en estado normal, estoy hablando, de miligramos por ml de sangre. Ese es un rango donde nosotros podemos tener el límite de azúcar. Si nos pasamos muy arriba o muy abajo, ya, ¿no es cierto?, el punto de equilibrio se descompensa y entramos a lo que se llama la enfermedad. A eso se refiere con el punto de equilibrio, tiene que estar dentro de ciertos rangos. Veamos para acá. Cada variable que el cuerpo monitorea o cuida, ¿no es cierto?, que esté dentro de esos ciertos rangos, se llama condición controlada, ¿ya? La variación de estas condiciones controladas es lo que nosotros conocemos como un estímulo, es decir, el cambio de esas condiciones controladas se llama estímulo. Aquí les puse algunos ejemplos de estas condiciones controladas, no sé si las ven porque lo puse con una letra muy clara. La volemia es el nivel de sangre que tenemos, que corresponde al 7% de nuestro peso corporal. Obviamente, ¿no es cierto?, no podemos decir en un estándar que la cantidad de sangre de un individuo son 5 litros, porque eso va a depender de
el tamaño del individuo y del peso, ¿ya? No sé por qué suena un pitito por ahí. ¿Alguien quiere tratar de entrar? Recuerden que no pueden entrar más que solamente los que son del colegio, ¿ya? Y por el correo del colegio, ¿ya? Tenemos el pH, que es el grado de acidez que tenga la sangre, ¿cierto? Que generalmente la sangre tiene un pH neutro, está cercano a 7, 6,5, algunas personas, ¿no es cierto?, tienen un poquito de acidez o más básicas, pero eso está dentro de un rango, ¿cierto? El nivel de glucosa en sangre, el nivel de oxígeno, de CO2, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la temperatura de la sangre, la temperatura externa, etcétera. Es decir, hay múltiples condiciones controladas que el cuerpo, gracias a sus receptores, está monitoreando todo el día y siempre las está cambiando, ¿cierto? Acuérdense que son dinámicas. Acá les puse, no es para que se lo aprendan, pero esto lo vimos en tercero medio, ¿cierto? Algunas, no todas. Vimos la cantidad de estos iones, ¿cierto? Electrolitos y también biomoléculas que estaban en el LIC y en el LEC. Y nosotros aprendimos el año pasado de que estos electrolitos del LIC y del LEC no necesariamente eran iguales. ¿Recuerdan? Que vimos que el sodio estaba, como dice acá, en mayor concentración fuera de la célula y que estaba dentro de la célula en menor concentración. El potasio, ¿cierto? Estaba en menor concentración fuera de la célula, pero en mayor concentración dentro de la célula. Lo mismo pasaba con las proteínas, ¿cierto? Fíjense acá, mayor concentración dentro de la célula. ¿Se acuerdan que las proteínas no podían salir y daban un ambiente negativo a cuando la membrana plasmática de la neurona estaba en reposo? Y acá tenemos algunos aminoácidos que hay fuera de la célula que indican, ¿no es cierto?, que la cantidad de proteína es menor en el plasma sanguíneo y fuera en el líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? Es parte del plasma que sale de los vasos sanguíneos y que rodea las células. Ese es el líquido intersticial y que se encuentra en los intersticios, que serían los espacios que algunas células tienen, ¿cierto? Hay algunas células que están muy pegadas. Yo supongo que ya hicieron la tarea de cuáles son las adaptaciones de aquellas células que forman tejidos de revestimiento, ¿no es cierto?, como las unidades de adherencia, etcétera, y todo eso ya lo hicieron. Entonces ya saben más o menos cómo es que permanecen las células muy juntas. Pero hay algunas células, ¿cierto?, que tienen su cara ya sea basal o su cara apical en un medio acuoso como sería este líquido intersticial. Y de ahí reciben los nutrientes, los gases, etc. Bueno, si ustedes echan una miradita después en su casa a la diapositiva, se van a dar cuenta que el contenido del líquido extracelular y el contenido del líquido intracelular, es decir, el citoplasma básicamente, son bastante diferentes, ¿ya? Eso no significa que la célula vaya a morirse por estar en este medio, sino que estos medios, cuando está la persona sana, son, ¿cierto?, eh, equivalentes, es decir, son isotónicos. El cuerpo trabaja con este sistema de equilibrio, ¿cierto?, tratando de mantener el cuerpo en ciertos rangos, y eso lo hace con sistemas de retroalimentación, ¿ya? En segundo medio vimos que, obviamente referido al sistema endocrino, vimos que habían dos tipos de sistemas de retroalimentación, ¿cierto? La retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa, ¿se acuerdan? La retroalimentación negativa lo que hace es el efecto contrario del estímulo. Si el estímulo tiende, por ejemplo, a aumentar la presión sanguínea, la retroalimentación negativa, por vías ya sea endocrina o nerviosa, va a restablecer la baja de la presión sanguínea. En cambio, la retroalimentación positiva, por ejemplo, si el estímulo es el aumento de la prolactina para que haya más leche, ¿cierto? El estímulo retroalimentación positiva va a aumentar todavía más la cantidad de prolactina para que haya más leche todavía disponible para el lactante. ¿Se acuerdan más o menos de cómo funcionaba esto? Bueno, los sistemas de retroalimentación, tanto en el sistema nervioso como en el sistema endocrino, constan de tres partes. Un receptor, que es una célula, ¿cierto?, que se encarga de captar los cambios de estas condiciones controladas. El centro de integración, que es el lugar donde van a llegar la información que ha captado estos receptores, la va a modificar, la va a cambiar, va a emitir una respuesta.
Y luego, ¿no es cierto?, el efector, que es el responsable de ejecutar la acción para corregir el cambio en esta condición controlada, ¿cierto? Si ustedes más o menos se acuerdan de tercero medio, ya saben de quién estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de los receptores, que son, pueden ser las dendritas de una neurona, ¿cierto? O también pueden ser células modificadas para la captación de estos estímulos, que se llaman receptores sensoriales, que pueden haber internos, pueden haber propioceptores, enteroceptores, es decir, nociceptores. Hay una gran cantidad de estos receptores que constantemente, varoreceptores, por ejemplo, de la presión sanguínea, que están captando estos cambios en estas variables controladas. Y entre los centros de integración, obviamente, tenemos el sistema nervioso central, ¿cierto? El encéfalo, el cerebelo, el tronco encefálico, qué sé yo, el hipotálamo, es decir, múltiples estructuras del sistema nervioso central que se van a encargar de recibir estos estímulos y ejecutar no, sino que encauzar o dirigir una respuesta que el efector, que es un músculo, que puede ser un músculo liso o un músculo estriado o una glándula, se va a encargar de ejecutar y corregir. ¿Dudas hasta el momento? Ok, sigamos. Acá, como les puse en la guía también, hay varios ejemplos de condiciones que se corrigen por medio de la retroalimentación negativa y positiva, que ustedes las van a poder ver en el libro, ¿ya? Les puse también en el cuaderno qué tipo de materia tenemos que ver nosotros. Por ejemplo, en lo que yo estuve recopilando, lo que tienen que ustedes ver en la retroalimentación de la presión sanguínea, tienen que saber la retroalimentación de la temperatura y tienen que saber la retroalimentación de las condiciones de estrés, ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que yo les recopilé acá con estos esquemas que son del Tórtora. Si ustedes pueden bajar el Tórtora también de internet, así como yo lo hice, lo pueden hacer, ¿ya? Yo ocupo el Tórtora para pasarles esta materia porque encuentro que es mucho más profundo que lo que pueden ustedes conocer en el libro que tienen de texto del preuniversitario o el texto de La vida en la Tierra. Pero si ustedes lo encuentran demasiado profundo, bueno, cada uno estudia de donde puede, ¿cierto? Y de donde quiere. Bueno, analicemos un poco esta situación. ¿Qué nos están mostrando acá? Nos están mostrando los tres componentes de un sistema de retroalimentación, es decir, el componente receptor, el componente integrador y el componente efector, ¿cierto? Nos dicen, voy a leérselos, voy a colocarla de cerquita, ¿ya? Dice, los tres componentes básicos de un sistema de retroalimentación son los que les acabo de decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el receptor, ¿cierto? Acá dice que algunos estímulos alteran la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ya dijimos que era la condición de equilibrio de todas las condiciones controladas, es decir, si es normal que yo tenga, por ejemplo, 100 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿cierto? Ese es mi nivel, en el rango puedo tener entre 80 y 100. Si me paso de eso, ya no estoy dentro del rango. Entonces, cuando estos rangos están alterados, tienen que ser monitoreados y detectados por estos receptores, ¿ya? Estos receptores están constantemente, ¿cierto?, monitoreando estos cambios y los van corrigiendo. Es decir, no es una condición que en un momento pase y en otro momento no, sino que esta es una condición constante. Y estos son variables, es decir, no son estáticos, son dinámicos, como les puse al principio de las diapositivas, ¿ya? Cuando estas condiciones que cambian se detectan, son enviados estos estímulos a través de una vía nerviosa principalmente a el centro de control, que sería el sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso central capta estas informaciones y decide qué es lo que va a hacer, ¿cierto? ¿Qué vía va a ocupar? ¿Va a ocupar una vía endocrina? ¿Va a ocupar una vía nerviosa? ¿Va a informarle al hipotálamo? ¿Va a informar, qué sé yo, al sistema nervioso autónomo, al sistema nervioso periférico? Es decir, ¿a quién le va a informar los cambios sobre lo que va a hacer? Y luego estas señales viajan a través de la sangre, ya sea como sustancias químicas, hormonas, o viajan a través de los axones, como impulsos nerviosos, hacia los efectores, que pueden ser glándulas, ¿cierto? O pueden ser distintos tipos de músculos, el músculo cardíaco, músculos lisos, que son parte de la musculatura de las arterias, de las venas, de las vísceras, etcétera. O, ¿no es cierto?, la musculatura, como les decía yo, esquelética,
se mueve, arranca, levanta un brazo, o habla, o dice algo, o grita, ¿no es cierto? O se produce alguna modificación. Y, ¿no es cierto?, luego vamos a modificar esa condición controlada, ya sea exacerbándola, es decir, aumentándola o reduciéndola. Ese sería lo que hace el sistema de retroalimentación, ¿cierto? Si la condición yo que está aumentada la disminuyo, ese es un sistema de retroalimentación negativa. Y si la condición está aumentada y la aumento más todavía, la exacerbo, es un sistema de retroalimentación positiva. ¿Ya? Acá tenemos la regulación, dice, homeostática de la presión arterial mediante un sistema de retroalimentación negativa. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Ustedes después cuando lo estén estudiando y lo estén repasando, porque esto en realidad no es que lo estemos estudiando, sino que lo estamos repasando, estamos refrescando algo que ya debe estar dentro de su materia o de su cerebro, ¿cierto? Debe estar escondido en alguna parte y nosotros lo refrescamos. Bueno, la presión arterial en primer lugar, ¿cómo está definida? ¿Cierto? La presión arterial está definida por la elasticidad de mis arterias, principalmente de la arteria aorta, y está definida por la fuerza que tenga el corazón para expulsar la sangre, ¿cierto? Y bombearlo. Tiene que ver con la frecuencia cardíaca y con el tono del corazón y con la fuerza que él tenga y también con la elasticidad de los vasos sanguíneos, si se dilatan, si se contraen. Eso es, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, los vasos sanguíneos, en el caso de las arterias y las arteriolas, se contraen, la presión sanguínea se eleva. Si se dilatan, es decir, se anchan, la presión sanguínea se baja. Si el corazón late más rápido, la presión sanguínea aumenta y si late menos rápido, la presión sanguínea baja, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Supongamos que aquí dice estímulos que alteran la homeostasis de la presión sanguínea. ¿Qué estímulos pueden ser? Por ejemplo, puede ser una pérdida de sangre en el caso de bajarla o aumentar la presión sanguínea. Puede ser, por ejemplo, un susto, ¿ya? Pueden ser muchas variables, ¿cierto? Pueden ser de tipo psicológica o de tipo fisiológica, ¿ya? Veamos para arriba. Dice acá. ¿Quiénes son los encargados de detectar los cambios en la presión sanguínea? Obviamente, ¿cierto? Son unos receptores que se llaman baroreceptores. Baro viene de barómetro, ¿cierto? Que tiene que ver con la presión, que se encuentran generalmente en el callado de la aorta, es decir, en la parte donde la aorta dobla y baja hacia la parte abdominal. Ese se llama el callado de la aorta. Ahí generalmente se encuentran los receptores de presión sanguínea, ¿ya? Ahora, ¿qué hacen esos receptores? ¿Se quedan con la información? Obviamente que no, ¿cierto? Dice acá que dice que la presión sanguínea aumentó por si acaso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un sistema de retroalimentación negativa? Vamos a tender a restablecer la presión sanguínea en sus niveles normales, es decir, bajarla, ¿ya? Ok. Entonces, lo primero que hacemos, o que hace el cuerpo, es detectar que la presión sanguínea subió, ¿ya? ¿Qué se hace? Se envían condiciones hormonales, señales hormonales, no, se envían estímulos nerviosos, principalmente a nuestro cerebro, ¿cierto? Generalmente estos son al hipotálamo, ¿ya? ¿Qué va a causar esto? Va a causar que se manden estímulos a los vasos sanguíneos, ¿para qué? Para que los vasos sanguíneos se dilaten, es decir, se abran y la presión sanguínea baje. También se va a enviar estímulos directamente a los músculos del corazón, ¿cierto? Que son autónomos, no es controlado esto, ¿cierto? Es el sistema nervioso autónomo, para que la frecuencia del corazón vaya más lenta, es decir, el latido empiece eh, yo me imagino que será por un nervio vago, ¿cierto? Que empiece como a lentificarse. Una vez que pasa esto y se modifica la señal, ¿ya? Se restablece la homeostasis y la presión arterial baja, ¿cierto? Y una vez que baja, ya vuelve a chequear que la presión está normal y, ¿no es cierto?, si está normal, ya no envía o envía impulsos de que esto deje de pasar, es decir, deje de enviarse estímulo a los vasos sanguíneos, deje de enviarse el estímulo al corazón para que se restablezca la normalidad, ¿ya? Eso sería como lo más básico. Obviamente esto es ultra básico, sino que hay otras diapositivas que ustedes pueden ver o monitos que pueden ver en internet o en el mismo libro que yo les digo, el Tórtora, donde el control de la presión sanguínea es mucho más complicado que esto. Interviene también, ¿no es cierto?, el sistema renal, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver la otra. Acá me dice la respuesta, aquí me están hablando de otra cosa que sería cuando
una mamá va a dar a luz, ¿cierto? Que sería el caso de la retroalimentación positiva, que esto ya lo vimos en segundo medio, ¿se acuerdan? Si, por ejemplo, aumentan las contracciones, vamos a ver de nuevo acá más cerquita, ya. Si las contracciones, dice, de la pared uterina empujan la cabeza del bebé por el cuello uterino, ¿cierto? Eso va a hacer que el cuello se dilate, ¿cierto? Si el cuello se dilate, se va a enviar impulsos nerviosos a la hipófisis, ¿ya? Y la hipófisis va a liberar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El hipotálamo y la hipófisis. Primero, obviamente, el hipotálamo va a liberar factores liberadores de la oxitocina y la oxitocina, que es producida en el hipotálamo, ¿cierto? Y que se almacena en la hipófisis, va a ser liberada y va a provocar, ¿qué cosa? Que los músculos de la pared uterina se contraigan más fuerte todavía. Es decir, aquí estamos en presencia de una retroalimentación positiva. La cabecita del bebé está golpeando, ¿cierto?, contra la entrada del cuello uterino y está provocando que se dilate. Esta acción viaja por el sistema nervioso y va a informarle a nuestro cerebro, ¿cierto?, que está sucediendo un evento, ¿cierto?, que está provocando la dilatación del cuello, y en vez de disminuir esto, vamos a liberar una hormona que va a hacer que el cuello se dilate mucho más, es decir, estamos exacerbando esta reacción, ¿cierto?, endocrina, muscular, etcétera, para provocar el parto. Por lo tanto, esta liberación de la oxitocina, que aumenta más todavía las contracciones del parto, van a hacer que se distienda mucho más el cuello uterino hasta que alcance los 10 centímetros necesarios para que la cabecita del bebé pase, ¿cierto?, a través del cuello uterino y se produzca el alumbramiento y el parto también, ¿cierto?, el alumbramiento en la salida de la placenta, ¿ya? Entonces, esto es retroalimentación positiva cuando exacerbamos un estímulo. ¿Ya? Acá tenemos otra diapositiva que nos muestra una retroalimentación negativa en el caso del estrés, ¿cierto? Si una persona tiene algún estrés porque la vienen persiguiendo, lo que va a necesitar, en buenas cuentas, que lo que es tener mucho azúcar en la musculatura, ¿cierto? E incluso si no ha consumido mucho azúcar, vamos a entrar a degradar glucógeno, ¿cierto? Y grasa desde la célula adiposa, y vamos a liberar glucógeno desde el hígado. Por lo tanto, lo que necesitamos, en buenas cuentas, es que ya hemos detectado situaciones, por ejemplo, de que estamos nerviosos, estamos liberando adrenalina o tenemos un montón de problemas porque nos viene persiguiendo un ladrón. Vamos a liberar sustancias nerviosas o sustancias del sistema nervioso, vamos a viajar por acá por la vía nerviosa y vamos a llegar desde nuestro cerebro hasta la parte de la hipófisis. La hipófisis, ¿cierto?, que está en constante relación con el hipotálamo, nos va a ayudar de la siguiente manera. El hipotálamo va a entregar factores liberadores de la corticotropina, ¿cierto? La hipófisis anterior va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, y la hormona liberadora de corticotropina, o ¿cómo se llama esta hormona? Trófica, ¿cierto? La hormona trófica va a actuar sobre el riñón, sobre las suprarrenales, y van a liberar el cortisol, ¿cierto? El cortisol tiene varios efectos sobre la musculatura, sobre el tejido adiposo y sobre el hígado. ¿Para qué? Para que, en buenas cuentas, todo esto haga que se libere de una u otra manera azúcares como la glucosa, para que nos ayuden a arrancarnos de este ladrón y poder, ¿no es cierto?, soslayar esta situación que nos está poniendo en peligro la vida. Esta es una manera, ¿no es cierto?, de retroalimentación negativa, porque además, ¿cierto?, de que estamos incentivando toda esta cadena de liberación de hormonas. Una vez que tengamos esto y ya hayamos arrancado, podríamos decir así, se vuelve a informar al sistema nervioso y todas estas reacciones se cortan. Si tuviéramos eternamente cortisol, estaríamos en un estado permanente de estrés, y eso nos provocaría daño en el sistema inmune. Por ejemplo, nos podría provocar diabetes, ¿cierto? Porque la liberación constante de glucosa al cuerpo también nos podría inducir a una diabetes tipo 2. Por lo tanto, todas estas condiciones de estrés que son temporales, una vez que pasa la situación, es decir, usted ya se arrancó y está fuera de peligro, ¿cierto? Se tiene que informar al sistema nervioso para que todo este sistema de liberación de hormonas se corte. Por lo tanto, es un tipo de retroalimentación negativa también. Y aquí tenemos otro tipo de retroalimentación negativa, que es el control también de la presión sanguínea a través de osmoreceptores que van a ir
hacia, como les decía, en la parte renal, ¿cierto? Hacia los túbulos contorneados proximales y distales de los nefrones para reducir o aumentar el nivel de orina en sangre y aumentar la presión sanguínea también. Si nosotros, por ejemplo, retenemos orina, aumentamos la presión sanguínea. Esa es otra forma de aumentar la presión sanguínea a través de otra hormona que también es sintetizada por el hipotálamo, que sería la hormona antidiurética. ¿Ya? Para que ustedes los vayan viendo en la casa y los vayan repasando. No me voy a detener mucho en esto también porque nos quita tiempo. La idea de ver esta parte es que tengamos lista la primera parte de la materia, que sería la homeostasis, es decir, cómo el cuerpo, a través de estructuras que tiene del sistema nervioso, del sistema endocrino, va modificando estas variables controladas a través de todo el día. Es decir, como les decía nuevamente, esto no es estático, es dinámico y dependiendo de lo que necesitemos controlar, van a haber diferentes vías de control y de retroalimentación, ya sea positiva o negativa, que va a tender a mantener dentro de ciertos rangos todas estas variables controladas que ustedes acaban de ver, que aquí hay una muestra de un botón solamente. ¿Ya? Acá tenemos la temperatura. ¿Se acuerdan de que vimos la temperatura? Porque es lo que se ve en el libro, que cuando se detectaba la temperatura externa y de afuera de la temperatura de la piel bajaba, ¿cierto? Teníamos dos vías, la vía hormonal y la vía nerviosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? La vía hormonal, ¿cierto? Va a tender a liberar la hormona liberadora de tirotropina, ¿cierto? Y la tirotropina va a actuar sobre la tiroides y la tiroides va a liberar sus dos hormonas, T3 y T4, que hacen que se aumente el gasto de glucosa, es decir, toda la musculatura, todas las células del cuerpo entran en gasto muscular, es decir, en respiración aeróbica o respiración anaeróbica, por lo tanto, dentro de las mitocondrias, ¿se acuerdan? Y generan calor y sube la temperatura. Y por el otro lado vamos a tener la vía nerviosa, es decir, las rayitas rojas son la vía nerviosa, donde a través del hipotálamo se envían acciones al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso autónomo, y a través del sistema nervioso autónomo vamos a través del sistema nervioso simpático, provocando que las arteriolas de la piel se contraigan para evitar la pérdida de calor por dilatación, es decir, que la sangre se vaya de la piel y se vaya a otros lugares, ¿cierto? La transpiración de las glándulas sudoríparas la evitamos también para que no se libere tanto vapor de agua y se conserve el calor. Y en el caso de la musculatura esquelética también provocamos esos tiritones para poder mover estos músculos y generar calor. ¿Ya? Hay múltiples de estos tipos de retroalimentaciones para que ustedes los vean, pero les puse solamente los que en la PSU se pusieron que ustedes deben saber: la temperatura, el control del estrés y el nivel de azúcar en sangre. Ya lo saben ya cómo funciona eh, la insulina y el glucagón. Y no es cierto, creo que era eso solamente: la temperatura, el estrés y la presión sanguínea. ¿Ya? Ok, ¿dudas, chicos? No, ya. No sé si están callados, están durmiendo, se fueron. Ya, pero ahí quedó. Bien. Entremos derechamente, ¿no es cierto? Hoy día, si es que alcanzamos, no sé ni la hora que es, son las... ¿Qué hora es, niños? Uy, se me paró el reloj. Las 10:30. Ah, ya, a las 11 ya, gracias. Ya, sí está bien. Ya. Hoy día tenemos que alcanzar hasta ver las neuronas y las células gliales. La semana próxima vamos a ver impulso nervioso. Bueno, si yo comparo el sistema nervioso y el endocrino en esta típica comparación que se hace en todos los libros, ¿cierto? Eh, bueno, tiene bastantes diferencias, ¿cierto? En cuanto a la velocidad, en cuanto a las moléculas que transmite y bastantes similitudes también. Por eso que acá dice un emisor, el estímulo, el emisor, la vía de transmisión y el efector, que sería como esta vía que deben tener todos los sistemas de retroalimentación, ¿cierto? Cómo capto el estímulo, quién lo elabora, quién lo transmite, y quién lo ejecuta, ¿cierto? Bueno, entonces comparemos. ¿Se acuerdan que en tercero medio había una comparación de, en primer lugar, comparemos lo más fácil? ¿Cuál de los dos sistemas transmite más rápido, ¿cierto?, sus respuestas? Es obviamente el sistema nervioso, ¿cierto? Por una cuestión de que el sistema nervioso participa
en el cuidado de la integridad del individuo, ¿cierto? Ya sea animal o lo que sea. Si el sistema nervioso fuera lento en su transmisión, ¿cierto? Me vendría persiguiendo a alguien o me mataría o me pondría o el dedo en el ojo o cualquier cosa que a ustedes se les imagine y yo respondería, ¿no es cierto?, al día siguiente, a la hora siguiente, a los 20 minutos, y eso es imposible para conservar la estabilidad y la integridad del cuerpo. Imposible. ¿Ya? El, de hecho, el retardo de cuánto se demora el sistema nervioso es menos de medio milisegundo, que es lo que se demora, ¿no es cierto?, el impulso nervioso en atravesar un axón. Menos de medio milisegundo, es decir, un segundo dividido en 1000, la mitad de eso. ¿Ya? En cambio, en el sistema endocrino nosotros podemos tener que se puede demorar horas, minutos, días, meses o estar permanentemente, ¿no es cierto?, circulando una hormona en sangre. Lo otro es, ¿no es cierto?, la vía de transmisión, que la vía de transmisión del sistema endocrino es a través de la sangre, ¿cierto? Porque estamos hablando del endocrino, ¿cierto? Y el endocrino es solamente a través de la sangre, no estamos hablando del sistema de secreciones exocrinas, ¿ya? Estamos hablando del sistema endocrino, es a través de la sangre. Y obviamente, ¿no es cierto?, el retardo de lo que se demore la circulación en avanzar a través del cuerpo es lo que se va a demorar una hormona en llegar a su lugar de origen, ¿cierto? En su lugar, perdón, de destino, hacia su célula blanco, ¿ya? En el caso del sistema nervioso, la vía de transporte es el axón. Y la otra vía de transporte que tenemos, o de conexión, son las sinapsis, que es la conexión entre una neurona y otra. El espacio donde se conectan es la sinapsis. ¿Ya? Otro tipo podríamos decir, de característica es la célula blanco, ¿cierto? La célula blanco en el sistema nervioso es una neurona o puede ser un músculo. En cambio, en el sistema endocrino, una célula blanco puede ser cualquier célula que tenga los receptores para esa hormona. Es decir, cualquier tipo celular de nuestro cuerpo que tenga los receptores para esa hormona que en ese momento se está produciendo es nuestra célula blanco. En cambio, la célula blanco del sistema nervioso es un músculo o una glándula. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Bueno, eso yo creo que es lo más básico, ¿cierto? No me acuerdo mucho en este momento de si había otra cosa más importante en comparación con el sistema nervioso y el endocrino. Ah, lo otro también que es importante es en relación a la cantidad de sustancias que tienen que intervenir en el sistema endocrino, es una mínima cantidad de hormonas, ¿cierto? Circula en nuestra sangre y produce un efecto. En cambio, en el sistema nervioso ahí hay en contra para este sistema que necesita una gran cantidad de neurotransmisores para a veces, ¿no es cierto?, ejecutar una respuesta. Se tienen que liberar varios botones, el efecto es sumativo. En cambio, acá en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, perdón, la cantidad y la concentración de las hormonas es mínima. Es como una cucharadita de té, ¿se acuerdan que yo siempre les digo esto para que visualicen? Es como una cucharadita de té de tinta en una piscina olímpica. Es decir, una cantidad muy mínima de estas hormonas circula en sangre y produce su efecto. Acá en el caso del sistema nervioso tenemos varios tipos de neurotransmisores y en el sistema endocrino también tenemos varios tipos de hormonas, ¿cierto? En el sistema nervioso tenemos neurotransmisores de tipo péptidos, de tipo aminoácidos y de tipo aminas, y acá tenemos proteicos, tenemos lipídicos y eso. ¿Sí? Ok, no me acuerdo en este momento de otra cosa. Bueno, la organización general del sistema nervioso, ¿cómo se organiza? Obviamente con un receptor, con un sistema de integración y con un efector, ¿cierto? Esto es como la vía, ¿cierto? Tenemos el receptor, la vía aferente, que sería una neurona sensitiva, ¿cierto? Tenemos acá el centro elaborador, que está conformado básicamente por neuronas de integración o neuronas de asociación. Luego tendríamos la vía eferente, ¿cierto? Que serían neuronas motoras, que pueden ser motoras del sistema nervioso central, motoras del sistema nervioso periférico, etcétera, y el efector, que en este caso está representado por un músculo que puede ser un músculo, esquelético, puede ser un músculo liso o puede ser una glándula. Ok.
Bien, vamos derechamente entonces a ver la primera parte que serían las células. Entonces, la estructura del sistema nervioso está conformado por dos tipos de células. Las neuronas, ¿cierto? Que ustedes las ven acá, y las células gliales, que son células auxiliares. Las neuronas son mucho menos en cantidad que las células gliales. Hay 50 células gliales por cada neurona. Obviamente que no tenemos una neurona, tenemos billones, ¿cierto? Y las células gliales en tamaño son a veces mucho más pequeñas que las neuronas. Las células gliales se pueden reproducir y las neuronas, básicamente en un estado adulto, la mayoría no se reproduce, ¿ya? La cantidad de cánceres que hay en el cerebro son producidos por las células gliales, porque ellas son las que se reproducen. Y acuérdense que los cánceres son mitosis desordenada de las células. Por lo tanto, la mayoría de los cánceres cerebrales son producidos por células gliales, ¿ya? Las neuronas no entran en este proceso de cáncer porque no se reproducen, ¿ya? Las células gliales tienen varias funciones y hay varios tipos. Acá tenemos, por ejemplo, las células gliales del sistema nervioso central, las células ependimiarias, los oligodendrocitos, los astrocitos y la microglia del sistema nervioso central. Y del sistema nervioso periférico tenemos a las células satélite y las células de Schwann, ¿cierto? Ustedes ya saben que lo que hace la célula de Schwann, que hace lo mismo que hacen los oligodendrocitos, ¿ya? Las células ependimiarias forman o están revistiendo la cavidad de los ventrículos y es la célula que produce el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, uy, se me olvidó hablar de las, después vamos a verlo, de las meninges. Bueno, el líquido cefalorraquídeo lo que hace es amortiguar que nuestro cerebro no se golpee con los huesos y con las vértebras, y la parte de la médula no se golpee con las vértebras, ¿ya? Es decir, hace una función como de amortiguador y también, obviamente, el líquido contiene electrolitos, contiene células del sistema inmunitario, es decir, también es como un ambiente celular de nuestro cerebro y también, obviamente, hace intercambio gaseoso de nutrientes, de gases, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, la célula ependimiaria, ¿cierto? Reviste, como les dije, las paredes de los ventrículos y produce el líquido cefalorraquídeo. Bueno, los oligodendrocitos son los que envuelven, ¿cierto? Los axones del sistema, de las neuronas del sistema nervioso central, las envuelven y fabrican la vaina de mielina. Lo único que los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, a diferencia de la célula de Schwann, no tienen neurilemas, por lo tanto no ayudan a la reparación de los cortes de los axones del sistema nervioso central, o si lo hacen muy poco. En cambio, en el caso de las células de Schwann, en el sistema nervioso periférico, como la célula envuelve completamente al axón y tiene una estructura donde va el núcleo y es como la membrana de la célula de Schwann, que se llama neurilema, sí contribuye a la reparación de algunos axones del sistema periférico, ¿ya? A la reparación, dije, no a la reproducción de una neurona cuando se ha muerto, ¿ya? Los astrocitos, bueno, tienen hartas funciones, ya no sé si se las puse más adelante en la diapositiva, por ejemplo, ellos no solo mantienen en su lugar a las neuronas, sino que las nutren, les dan alimento, les proporcionan un ambiente metabólico necesario para que ocurran las sinapsis, eh, mantienen la cantidad de calcio y de potasio estable, es decir, participan casi en todo el metabolismo de la transmisión de el impulso nervioso de las neuronas, ¿ya? Y la microglia es un tipo de macrófago, es decir, es un tipo de célula que lo que hace es cuidar que las neuronas, ¿cierto?, no tengan microbios, es decir, la cuida desde las enfermedades, ¿ya? En el sistema nervioso periférico, las células satélites acompañan básicamente a las neuronas, ¿ya? Y las ayudan también a la comunicación de su metabolismo, es decir, a la transmisión de los impulsos nerviosos a la sinapsis. Y la célula de Schwann, bueno, ya sabemos que es la que fabrica la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso periférico, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunas funciones generales de las células gliales, mantienen a las neuronas aisladas, es decir, ¿no es cierto?, es como su sistema de sostén, proporcionan sustancias químicas que le permiten funcionar, trabajan como equipo de limpieza, ya ustedes vieron a la neurona que se encarga de eliminar
las sustancias muertas o también el exceso de neurotransmisores lo hace los astrocitos, impiden que sustancias nocivas del torrente sanguíneo pasen al encéfalo, formando la barrera hematoencefálica y formar la vaina de mielina. Bueno, allí les puse un pequeño recuento, ¿cierto?, de lo que hace cada una, ¿cierto? También pueden ver las funciones en el tórtora o en cualquier libro, porque son funciones archiconocidas. Ahí tienen, ¿cierto?, los ependimocitos, los astrocitos, que también se me olvidó decirles que forman la barrera hematoencefálica. Bueno, ¿qué es esta barrera? La barrera hematoencefálica es como una protección que tienen los vasos sanguíneos, donde las células están firmemente unidas por uniones estrechas y se impide la entrada de algunas moléculas al sistema nervioso central. Por ejemplo, hay algunos medicamentos para curar el cáncer cerebral que no entran a través de esta barrera hematoencefálica. Pero, por ejemplo, el alcohol puede penetrar la barrera hematoencefálica, algunas drogas, pero no todos los medicamentos, es decir, no todas las sustancias pueden pasar directamente al cerebro y ahí algunos doctores o, ¿cómo se llaman estos bioquímicos? Ha tenido que ingeniárselas para darle a las personas que tienen cáncer al cerebro medicamentos y tratar de soslayar esta famosa barrera. Porque si no tuvieran esta forma de meter mecanismos, medicamentos en otras cosas que puedan entrar, hacer los lesos, podríamos decir así, a la barrera hematoencefálica, no podrían darle medicamentos a las personas para tratar de curar su cáncer de cerebro. Porque como tenemos estas células que impiden la entrada de algunas cosas, no podrían pasar. En los espermios también, los espermios tienen barreras para evitar que pasen sustancias a los espermios, ¿se acuerdan? También hay una barrera que no se llama obviamente hematoencefálica, ¿sí? Pero también hay, así que averígüenla, ¿ya? Tenemos la microbio, las células de Schwann, oligodendrocitos y las células satélite que dice acá que proporcionan aislamiento eléctrico alrededor del soma, ¿ya? Ok, veamos. Ya. Bueno, la neurona es archiconocida, pero igual la vamos a mirar, ¿cierto? Una neurona típica tiene el soma, ¿cierto? El axón y los terminales axónicos, ¿ya? Y acá tenemos otras partes que no lo tengo acá, pero lo había anotado porque eso generalmente yo no me acuerdo de eso. ¿De dónde lo tengo? Bueno, no lo tengo por acá, pero después se los voy a decir. Ah, así se llama, los colaterales del axón, que son estos. Estos se llaman colaterales y estos son los terminales axónicos que nosotros dibujamos en la pizarra. Pero esto se le llama colateral, ¿ya? Bueno, tenemos entonces el soma, el axón, los colaterales axónicos, los terminales axónicos y acá en el punto de abajo los botones, ¿cierto? Eso es lo típico, ¿ya? Las dendritas son parte de prolongaciones de la membrana plasmática, por lo tanto todo lo que va acá adentro es citoplasma. Aquí hay mitocondrias, hay miofibrillas, hay citoesqueleto, también tenemos el cuerpo de Nissl, es decir, en buenas cuentas estas prolongaciones más delgadas son parte del citoplasma de la cabeza de la neurona. Esto es una célula completa, no es que esto sea una célula, esto sea otra, eso sea otra, no. Esto es una célula completa que tiene 3 dominios funcionales, ¿ya? El primer dominio que está acá sería el encargado de recepcionar o captar los estímulos provenientes del medio externo, ¿ya? Lo único que hace la dendrita es captar y dirigir. ¿Hacia dónde? Hacia el soma, ¿ya? En el soma vamos a encontrar la parte donde se encuentra el núcleo celular, la mayoría de los organelos, y acá tenemos un retículo endoplasmático rugoso que es el cuerpo de Nissl, ¿cierto? El cuerpo de Nissl fabrica casi la mayoría de las proteínas que se fabrican dentro de la neurona, ¿ya? El axón, ¿cierto? Se caracteriza por ser el lugar donde se transmite el impulso nervioso y aquí tiene múltiples vesículas, muchas mitocondrias y harto citoesqueleto. Y en la base de donde nace el impulso nervioso hay una gran cantidad de mitocondrias. Generalmente los axones, no todos, están revestidos por las células, pueden ser oligodendrocitos si son del sistema nervioso central o las células de Schwann si son del sistema nervioso periférico. Y en los lugares donde está desnudo el axón se llaman nodos de Ranvier. Estos son los colaterales que les decía yo, ¿cierto? Y en el fondo tenemos ramificaciones de los colaterales
que serían las ramificaciones terminales. Y en el fondo vamos a tener todos estos botones o botones sinápticos donde se alojan las vesículas que están llenas de neurotransmisores. Se pensaba que una sola neurona podía tener un solo tipo de neurotransmisor en sus vesículas, pero se ha visto que pueden tener o contener hasta 3 tipos diferentes. No sé si necesitan que les nombre alguna otra cosa, bueno, no me acuerdo más, que creo que eso es lo básico, ¿ya? Soma, dendrita, núcleo, retículo, cono axónico, que es ese, ¿cierto? Los neurofilamentos, que son parte del citoesqueleto, mitocondrias, axón, vaina de mielina, nodo de Ranvier, axón colateral, ramificaciones terminales. Allí está el colateral, ya. Ok. Y los botones sinápticos, ¿ya? Acá, en esta diapositiva, quería mostrársela para que vieran cuántas vueltas da la vaina de mielina, ¿cierto? Y el neurilema es como la membrana plasmática de la célula de Schwann. Y generalmente este neurilema está presente solamente en los sistemas nerviosos, en el sistema nervioso periférico, o sea, en los axones de las neuronas que forman el sistema nervioso periférico. En las neuronas del sistema nervioso central no hay neurilema, por lo tanto es mucho más difícil para ellas repararse. El neurilema hace como un tubo para que por dentro vayan como creciendo un poco los axones y reparándose las fibras axonales, ¿ya? Fíjense que son súper anchas, ¿cierto? Estas vueltas que da la célula aquí empiezan a envolverse una vez, ¿se fijan? Se va envolviendo, este es el axón, y luego empieza a ser como un brazo de reina y va varias vueltas, como 100, y constituyendo estos famosos vainas de mielina. La mielina no es solamente grasa, sino que es una asociación de lípidos y proteínas, y es de color blanco, por eso que cuando vemos la sustancia blanca y la sustancia gris, la sustancia blanca es de color blanco porque generalmente tiene la mayoría de los axones mielinizados. En cambio, la sustancia gris del cerebro tiene núcleos o somas neuronales, tiene axones desmielinizados y dendritas desmielinizadas. Bueno, esta era otra parte que venía dentro de la materia que teníamos nosotros que pasar en tercero medio, que era cómo clasificábamos a las neuronas, ¿se acuerdan? Las clasificábamos por el número de sus prolongaciones y por su función generalmente, ¿ya? Por el número de prolongaciones las clasificábamos como las que conocemos, multipolares, es decir, tienen un axón y tienen múltiples dendritas. Acá tienen una que tiene muchas dendritas, que es una neurona de la red de Purkinje del cerebelo, es decir, mientras más dendritas, más conexiones tienen, ¿cierto? Más sinapsis tienen. Es decir, las neuronas, yo me imagino que del sistema nervioso central, básicamente del encéfalo, tienen que tener muchas más prolongaciones dendríticas que las de otros lados, ¿cierto? Como por ejemplo las de la retina o las de los receptores sensoriales, etc. Acá tenemos una bipolar, ¿cierto? Donde las ramificaciones podríamos decir, se dividen en el axón y una dendrita, ¿ya? Y acá tienen la unipolar donde desde el soma, ¿cierto? Sale solamente una ramificación que después se divide en dos. Generalmente una actúa como dendrita y la otra actúa como axón, ¿ya? Y luego tenemos, acá tienen ustedes una pseudo unipolar, donde eso es lo que yo les decía, actúan como dendrita o como axón. Tenemos bipolares y pseudo unipolares, ¿ya? Y la unipolar y la multipolar. Luego tenemos la clasificación de las neuronas por lo que hacen. Si es sensitiva, capta estímulos desde, pueden ser, por ejemplo, de receptores sensoriales de la piel, de interoceptores, o sencillamente desde el medio interno, ¿cierto? Por ejemplo, variaciones del pH, etcétera, ¿ya? Y las interneuronas, que son las que están en el sistema de asociación, es decir, son parte del sistema de integración, que están básicamente en el encéfalo, dentro de, el hipotálamo, dentro del diencéfalo, etcétera, y las motoneuronas que están en contacto con los músculos, con las glándulas, etcétera, es decir, neuronas que son las neuronas eferentes. Estas son las neuronas que están entre medio de la sensitiva y la motora, que están, como les dije, en el sistema nervioso central. Estas son las sensitivas y estas son las motoras, ¿ya? Entonces podemos distinguir de acuerdo al número de sus prolongaciones y podemos distinguir los tipos de neuronas de acuerdo a la funcionalidad.
si son sensitivas, si son de asociación, si son motoras, o si tienen un axón, varias dendritas o una dendrita o un axón fusionado. Ok. Y aquí, bueno, esta diapositiva está para que ustedes miren los tipos de neuronas que pueden haber, ¿cierto? Por ejemplo, dice acá neurona del núcleo olivar, que es una parte del sistema nervioso central, que son ganglios, neurona de la red de Purkinje, neurona de la formación reticular que está en el mesencéfalo, que nos ayuda a despertar y a dormir, ¿cierto? Y cuando estamos durmiendo y poder despertar, la gente que tiene problemas en las neuronas de la formación reticular está en estado de coma, ¿cierto? La de la piramidal, qué sé yo, del núcleo espinal, etcétera, y de diferentes partes, ¿cierto? Del núcleo talámico, del tálamo, etcétera. Aquí tienen un corte del encéfalo y ahí están las neuronas como se ven en la realidad, ¿cierto? Son igual entretenidas, no se ven como las dibujamos nosotros, ¿cierto? Aquí parecen como, a mí me da la impresión como que fueran raíces. Ahí tienen otra diapositiva de lo mismo, que tiene la funcionalidad de decir la zona de entrada, que es la zona de dendrita, la zona de integración, que sería el soma, la zona de conducción, que sería el axón, y la zona de salida, que sería donde están los neurotransmisores. Eso sería como las partes funcionales de una neurona. La entrada, donde recibe el estímulo, la integración, que sería el soma, la conducción, que sería el axón, y la zona de salida, que sería esta parte de los bulbos terminales. Y acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Pero metido en la médula espinal, ¿no es cierto? Los componentes, es decir, la parte entrada de la información, que sería la neurona que lleva la información, la neurona sensorial. Después tenemos el centro de integración, la neurona interneurona o neurona de asociación, que se conecta después con una neurona motora. Y tendríamos después las conexiones de la neurona motora hacia un efector, que sería un músculo. Y aquí estamos mostrando un corte de médula espinal donde está la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿cierto? La sustancia gris forma esta mariposita. Y aquí tenemos neuronas, más neuronas, y creo que llegamos hasta ahí, ¿ya? Hoy día vamos a llegar hasta ahí, pero esto está completo, ¿ya? Para que lo vean, pero nosotros queríamos llegar solamente, este power está completo, ¿ya? Pero yo hoy día voy a llegar solamente hasta las neuronas. Entonces, hemos terminado la clase de hoy día. Vamos a dejar de compartir. Un momento. Y vamos a esperar las preguntas.